Ya le habla nuevamente Guillermo Sáez. En este video arrancaremos con un video sobre fisiología, predominantemente bioquímica y bueno, tiene el objetivo de poder eh, demostrar las diferentes vías metabólicas. Para ello existen tres músculos, estriado, liso y cardíaco, tres tipos, de los cuales se encuentran, vamos a hablar del músculo estriado, el cual es donde biomolecularmente se encuentran la miofibrina, actina, miosina, troponina y tropomiosina. Esto confluye básicamente desde por qué el músculo estriado, porque es en donde existe, digamos, sarcolema y retículo sarcoplasmático, eh, el cual mitiga los impulsos nerviosos que entran, digamos, del túbulo T, de la tríada, y que básicamente por las drinodrianopiridinas que están, digamos, en el retículo sarcoplasmático y por la cisterna terminal se genera una despolarización del sarcolema enviando calcio a las moléculas de actina y miosina. ¿Eso qué ocurre? ¿Eso qué genera, digamos? Genera que a través de la despolarización se active la cisterna terminal, lleguen a generar las dihidropiridina, generan el impulso y evidentemente aparece el calcio en las moléculas de actina y miosina. Y el calcio es importante porque el calcio es el propulsor para la contracción muscular y el ATP es su liberador. Entonces cuando nos encontramos en este fenómeno que son las miofibrillas, el calcio llega, una vez que hay calcio, el ATP que está en las cabezas de miosina se libera en ADP y fósforo. Y esa liberación de ADP y fósforo tiene que ver con la enzima creatinquinasa, porque en ese momento donde está la miofibrilla existiendo una despolarización de la membrana, ese ATP que está en las cabezas de miosina se degrada a ADP y fósforo gracias a la enzima creatinquinasa. ¿Y quién viene a salvaguardar ese ATP restante? O sea, ¿quién finalmente transforma el ADP en ATP? La fosfocreatina. Y cuando hablamos de vías metabólicas, hablamos de la fosfocreatina como una de las vías metabólicas en la regeneración de ATP. Entonces, eh, cuando hablamos de vías metabólicas, hablamos de tres vías metabólicas, que es la ATP-PC, ATP-fosfocreatina, la que hablamos delante, la glucolítica, que pues, se divide en dos, glucolítica completa o glucolítica con producción de ácido láctico, y finalmente la vía metabólica lipolítica. Entonces, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos como combustible generan una metabolización que finalmente termina en vías metabólicas, y las vías metabólicas dependen básicamente de la intensidad del ejercicio que se requiera. Es por ello que una vez que la glucólisis, por ejemplo, se degrada, genera, digamos, un acetilcoenzimo A, que es una molécula que podemos apreciar ahí. En realidad, el ATPPC y la glucólisis y la lipólisis generan finalmente un acetilcoenzimo A. Y esa molécula viaja por la membrana interna de la mitocondria, que podemos ver a través de ciertos pasos como isocitrato, alfa-cetoglutarato, succintato, fumarato, oxalacetato, y generan GTP, NAD y FAD. Entonces, esas moléculas viajan hacia la membrana interna de la mitocondria generando moléculas digamos, de electrones y neutrones, los cuales viajan a través de la membrana interna de la mitocondria
generando ATP y oxígeno a través de una enzima básicamente que se llama ATPasa. ¿Y esto qué quiere decir en definitiva llevándolo al taekwondo? Quiere decir que las vías metabólicas que primeras van a salvaguardar la resíntesis del ATP a través de la combustión que están en los alimentos es la ATPPC. Y ATPPC son ejercicios que en el taekwondo se dan hasta 5 segundos, ese clásico pateo de muy alta intensidad con un descanso promedio de 1 minuto, en donde el competidor hace una secuencia, un encadenamiento de técnica, lo cual obviamente tiene un tiempo determinado y la intensidad es máxima, pero es un tiempo de 6 segundos. Estos trabajos sistemáticamente debieran desarrollarse en hasta 6 segundos por 1 minuto de descanso, 4 repeticiones, entre cada repetición 1 minuto de descanso y 4 series. O sea, es decir, 4 series de 4 repeticiones, entre las repeticiones 1 minuto de descanso y entre una serie y otra, obviamente cambiando la técnica y la ejecución, encadenamiento de técnica, la cantidad de tiempo es de entre 3 y 5 minutos. Estos son trabajos son entre comillas alácticos, porque no hay producción de ácido láctico, pero sin embargo eso es teoría porque en la práctica siempre hay lactato en la sangre. Digamos, estando conversando, parado, ya tenemos 1 milimol de lactato. Entonces, estos ejercicios de ATPPC se sugiere que se hagan 2 veces máximo por semana, que son anaeróbicos alácticos específicos, pero que tienen un nivel de fatiga importante. Si ustedes pueden apreciarlo, si hacen 2 veces a la semana un ejercicio de esta intensidad, estamos hablando de 16 repeticiones, entre 4 series, a lo más alta intensidad, hasta 6 segundos, van a ver que, digamos, el cansancio es notable. Después de eso encontramos la vía glucolítica, que puede ser glucolítica completa o glucolítica con producción de ácido láctico, que tiene que ver con la combustión que se está generando, que básicamente el referente es que el jadeo respiratorio es más en el dióxido de carbono que en la inhalación de oxígeno. Es decir, que el jadeo va más rápido, no se puede conversar y son ejercicios que se dan desde los 10 segundos en adelante hasta los 2 minutos. Eso ocurre mucho en el taekwondo porque en la repetición constante glucolítica estos trabajos hacen que obviamente se manifiesten en el campeonato o en la pista de combate, porque esos 9 minutos o 3 rounds de 3 minutos o 3 de 2 o 2 de 2 son glucolíticos con producción de ácido láctico. Pero sin embargo, exageran los entrenadores a generar estos estímulos glucolíticos con producción de ácido láctico en muchas repeticiones dentro del microciclo. Entonces ahí hay un error importante. Es muy sugerible poder generar trabajos lipolíticos también que tienen un porcentaje de viabilidad y de confiabilidad respecto a los futuros procesos de crecimiento del entrenamiento, sumamente importantes y que generalmente no se dan. Entonces, muchas veces ahondamos en el glucolítico con producción de ácido láctico y no enfatizamos en el lipolítico, que es una vía metabólica sumamente interesante y fundamental para la regeneración de ATP, sobre todo para la regeneración en una distribución de lactato hasta los 4 milimoles. Eso quiere decir que da una regeneración. De hecho, según Carlos Massa, en las vías de regeneración del lactato o áreas funcionales, él manifiesta que, digamos, en lo regenerativo es muy importante porque finalmente genera una recuperación mucho más rápida. Ahora bien, estas 3 vías metabólicas llegan a la mitocondria, y la mitocondria, que es la central energética del músculo, es decir, un músculo muy grande, si no tiene central energética en mitocondria, no va a tener una mayor resíntesis de ATP y por ende un desarrollo del ejercicio menor.
digamos que una persona que pueda tener un perímetro muscular más pequeño, pero puede estar lleno de mitocondrias, que es el caso del taekwondo. Entonces nos encontramos con el ciclo Krebs en donde las moléculas de las vías energéticas se transforman en acetilcoenzimo A, cualquiera que sea, y ese acetilcoenzimo A, que es una molécula enzimática, genera la propulsión de diferentes enzimas, oxalacetato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinato y fumarato, entre otras, y genera GTP, NAD y FAD. Estos NAD y FAD viajan por la membrana interna de la mitocondria generando un electrón y un protón, los cuales viajan, llegan a la enzima ATPase generando agua y ATP. 3 moléculas de ATP por cada electrón. Finalmente, estas 3 vías metabólicas son supeditadas por los carbohidratos, ¿verdad? Y proteínas y ácidos grasos, los cuales generan el combustible para poder manifestar la labor física que el taekwondo requiere. Entonces va a depender, digamos, de alguna manera en qué intensidad le ponemos a los entrenamientos y con qué descanso, porque la relación entre esfuerzo y descanso es la que hay que, digamos, fundamentar muy bien como entrenador. Es fundamental guiarse por valoraciones subjetivas como la tabla de Bohr, pero también es fundamental conocer los procesos fisiológicos que estamos hablando en este momento. Acá nos encontramos con una imagen donde la A es una mitocondria central energética del músculo, proporciona ATP, el cual el ATP ya dijimos que las miofibrillas que están debajo de la letra B, donde está la actina y la miosina, genera un gradiente de concentración donde el ATP libera, el calcio entra, el ATP libera, que está en las cabezas de miosina y se puede generar la contracción muscular, es decir, sin el ATP que viaja desde la mitocondria a la miofibrilla y que los da los gránulos de glucógeno, que son en la letra B, no podríamos, digamos, generar esta contracción muscular. Entonces, estos gránulos de glucógeno que marca la B viajan a la mitocondria, depende de la intensidad, se transforma en acetilcoenzimo A, depende de la intensidad del ejercicio, se genera el proceso metabólico del ciclo de Krebs, genera una cantidad de ATP que viaja hacia ATP a las miofibrillas que están en la letra B abajito, en estas que están acá abajo. Las vacuolas de lípidos que están como una marca C viajan también, digamos, digamos, se genera el fenómeno de las vías metabólicas en la mitocondria y nuevamente también se genera ATP, digamos, dependiendo de la intensidad del ejercicio. Entonces, lo fundamental aprender en este video es cómo las vías metabólicas a través de los combustibles son dependientes de cada intensidad del ejercicio. Y la intensidad del ejercicio se sobreabusa en el taekwondo donde se genera mucha glucólisis con producción de ácido láctico. Y ese ácido láctico después tiene que viajar y hacer un proceso metabólico distinto. En conclusión, tenemos una imagen donde las vacuolas de lípidos, que son las C, las B, que son los gránulos de glucógeno, y las miofibrillas que están abajo, hacen un proceso, llegan a la mitocondria, que es la central eléctrica, que está denominada como letra A, y genera un gradiente de concentración de ATP que viaja finalmente a las miofibrillas generando la regeneración de ATP, que es fundamental para los procesos de diagramación. ¿Es necesario conocer la fisiología? Te invito a seguir participando y escuchando los videos y cualquier duda me la puedes consultar. Un saludo, te habla Guillermo Sáez.